En esta lección vamos a estar hablando de algo llamado el altar. Ahora, originalmente, un altar era una plataforma simple, hecha ya sea de tierra, amontonada hasta formar un montículo, o de piedras sin labrar, apiladas unas sobre otras. En la parte superior del altar se realizaban sacrificios a Dios. Por supuesto, algunas personas han pensado que estos sacrificios eran ofrendas de alimentos, destinados a alimentar a Dios para que no le dé hambre, y algunas religiones creen esto. Pero en la Biblia, la palabra hebrea para sacrificio tiene en la raíz de su significado la idea de acercarse. Así, cuando alguien se acercaba al altar para ofrecer su sacrificio, era consciente de que se acercaba a Dios. En la Biblia, venir al altar era sinónimo de un encuentro con Dios. Ahora, vamos a continuar con nuestra historia de Adán y Eva. Después de comer del fruto, lo primero que hicieron Adán y Eva fue cubrirse con hojas de higuera. A pesar de contar con esta ropa, Adán le dijo a Dios que se sentía desnudo, expuesto. Ahora hay una razón para ello. La Biblia nos dice que porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Jehová mira el corazón. Dios estaba mirando a través de sus débiles esfuerzos por cubrirse. Podía ver sus corazones. La Biblia nos dice que Dios rechazó los intentos de automejoramiento de Adán y Eva. Las hojas de higuera cubrieron su desnudez, pero sus corazones estaban llenos de pecado. Él quería enseñarles que el hombre no puede hacer nada, externo o interno, para eliminar el problema del pecado. Así que rehusó aceptar sus ropas de hoja de higuera. Solo Dios pudo proporcionarles ropa que le fueran aceptables. Dios tomó animales, los mató y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. esta fue una ilustración del hecho de que el pecado trae muerte. Adán y Eva nunca antes habían visto la muerte, y debe haber sido una desagradable experiencia al ver la sangre derramada en el suelo, ver la vida agonizando, ver pasar el brillo de los ojos de los animales y comprender que era el final. Dios hizo que ellos inmediatamente entendieran la terrible realidad de la muerte. Los animales murieron para que ellos pudieran ser vestidos. Ahora, cuando mi hijo tenía unos 6 años de edad, más o menos tenía esa edad, tenía una fascinación por las armas, como todos los chicos tienen. Y el único problema era que no me sentía cómodo con, ya sabes, policías y ladrones, esa clase de cosas, cuando bang bang, te disparé, estás muerto y todo eso. No me importa usar armas para cazar, para poner comida en la mesa y ese tipo de cosas, pero disparar a otras personas, incluso cuando se es pequeño como él y finges, en realidad no me sentía cómodo con eso y sabía que parte del problema era que él no se había dado cuenta de que el fin es la muerte y el horror de ella. Y viniendo del oeste de Canadá, tenemos por ahí un pequeño roedor llamado taltusa. Y los taltusas son una plaga, son una molestia. Hay literalmente miles de ellas. Pueden plagar los campos y hay literalmente cientos y cientos de taltusas. Pueden encontrar en una milla cuadrada. Y llevé a Andrés en medio de una pradera. Un día tomé un pequeño rifle 22 y lo apoyé en el capot del auto y de cierto modo puse a Andrés entre el arma y yo y le hice apuntar el rifle, puso el dedo en el gatillo, apuntó a una taltusa y apretó el gatillo y por supuesto le dio, la mató. Y miré a la taltusa, usted sabe cómo hacen en su agonía de muerte, se sacuden y saltan alrededor y todo eso. Le dije, Andrés, ve a verla. Y así, hombre, estaba tan emocionado, él había disparado a una taltusa, él había disparado, le había dado algo y se fue corriendo para allá. Llegó y vio morir a la taltusa. Caminé lentamente detrás de él, me acerqué a él y le dije, bueno, Andrés, ¿qué te parece? Se dio la vuelta y tenía una gran lágrima corriendo de su ojo y dijo, papá, está muerto. Le dije, Andrés, eso es lo que hacen las armas. El fin terrible de la muerte lo había golpeado. Usted solo puede imaginar cómo afectó esto a Adán y Eva. Los animales murieron para que ellos puedan ser vestidos. Ellos repentinamente percibieron lo que Dios quiso decir cuando dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, aunque el hombre habría pecado, él todavía vivía en el jardín y tenía acceso al árbol de la vida.
Y comer de este árbol habría significado que el hombre viviría para siempre. Entonces Dios quitó el hombre del jardín. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Nos damos cuenta justo en el comienzo de ese versículo que el verso dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y es lógico en este momento en la historia preguntar, ¿con quién estaba Dios hablando cuando dijo nosotros? Bueno, no vamos a interrumpir más de lo que tenemos en desarrollo aquí, pero quiero que mantenga eso en mente. Y más tarde volveremos y responderemos a esta pregunta. Ian, ¿podrías volver a la primera parte del pasaje y leerla de nuevo? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabes lo que fue esto? Esto fue un acto de misericordia. Dios no quería que los hombres vivieran para siempre atrapados como pecadores. ¿Puede usted imaginarse lo que el mundo sería si todos los hombres y mujeres malos siguieran vivos a lo largo de los siglos hasta hoy? Pero al poner al hombre fuera del jardín, Dios permitió que las consecuencias del pecado cobraran su precio final, llamado la muerte física. Pero Dios estaba pensando más allá de la tumba. Él estaba pensando en su plan para librar al hombre de la segunda muerte, una manera para escapar del lago de fuego. Bueno, vamos a seguir adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Caín y Abel nacieron fuera del jardín. Debido a que fueron concebidos como resultado de una unión de Adán y Eva, ellos tenían el estado pecaminoso de Adán, tenían la naturaleza pecaminosa de Adán y estaban separados de Dios. Para que Dios sea justo, Él debe cumplir su ley. Caín y Abel también tenían que morir por sus pecados. Pero Dios los amaba, así que en su misericordia proveyó una manera de escapar el juicio. Y esa solución tenía dos dimensiones. Ahora, la primera dimensión fue esta, una dimensión interna. El hombre tenía que poner su fe en Dios. Caín y Abel simplemente tenían que confiar en Dios y creer que lo que el Señor les dijo era verdad. Por ejemplo, Dios había prometido a Adán y Eva que el libertador aplastaría la cabeza de Satanás y los salvaría de las consecuencias del pecado. Bueno, ¿era esto posible? ¿Era cierto? ¿Dios realmente quiso decir eso? Bueno, Caín y Abel individualmente tenían que decidir por sí mismos si creían a Dios o no, si confiaban en Dios o no. Esa fue la primera dimensión, la interna. La segunda dimensión fue externa, y se trataba de una ayuda visual. Dios quería mostrar al hombre lo que costaría quitar el pecado. Ahora, esta ayuda visual es bastante gráfica. Es un poco sorprendente, así que aférrese a su silla. Un estudio completo de las Escrituras nos guía a entender que Dios de alguna manera les dijo concretamente a Adán y Eva que tomaran a un animal, lo mataran y que dejaran su sangre correr sobre el altar. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios estaba pidiendo esto? Quiero decir, la misma idea de sacrificar animales a la mayoría de nosotros nos parece horribles, nos parece repulsivas. ¿Qué razón tendría Dios para dar una instrucción tan explícita? Bueno, la Biblia dice, Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón de pecados. Dios estaba diciendo que la deuda del pecado del hombre solo podría pagarse con la muerte. Solo podría ser perdonada si había muerte. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué la sangre? ¿Dónde entra la sangre en todo esto? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, este concepto de sacrificio de sangre, de hecho, ilustra dos cosas diferentes.
Lo primero es la zona total de sustitución. Verás, normalmente el hombre moriría por su propio pecado. Pero ahora, basado en ciertos acontecimientos futuros, Dios estaba diciendo que aceptaría la muerte de un animal inocente en lugar del hombre como sustituto. Era una vida por una vida, el inocente muriendo en el lugar del culpable. Y lo que esto ilustró fue esto. Ilustró a la ley del pecado y la muerte siendo obedecida y la justicia cumplida. Así que lo primero que ilustró el sacrificio de sangre fue el concepto completo de la sustitución. Pero eso todavía no nos ayuda a entender por qué tenía que haber derramamiento de sangre, por qué ellos no podían simplemente ahogar el animal o algo así. Bueno, eso nos lleva al segundo aspecto. Esa es la zona total de expiación. Ahora hemos visto antes en este versículo que la sangre proveería expiación por el pecado del hombre. ¿Solo qué quiere decir expiación? Eso no es una palabra que usamos mucho. Bueno, la palabra expiación significa cubrir. Y lo que pasaba aquí es que el derramamiento de sangre pudiera proporcionar una cubierta para el pecado del hombre. Sería como si usted fuera Dios y estuviera mirando a mi corazón, vería que mi corazón estaba en tinieblas por el pecado. Pero lo que la sangre haría es proporcionar una cubierta para mi pecado. Y así, cuando mirara mi corazón, ya no vería el pecado, sino que vería la cubierta de la expiación. Ahora, la sangre no quitó el pecado. El pecado todavía estaba allí, pero lo que hizo es cubrir el pecado del hombre, e hizo posible que Dios mirara al hombre y lo viera aceptable. Así que el hombre sería visto como justo y por lo tanto aceptable a Dios. La relación podría ser restaurada. El hombre todavía moriría físicamente, pero las consecuencias eternas no se aplicarían. El hombre ya no estaría separado de Dios para siempre en el lago de fuego. Bueno, en resumen, a través de la fe en Dios, que es la dimensión interna, como se ilustró en la dimensión externa, ilustrado por la muerte sustitutiva y la sangre expiatoria en el altar, el hombre encontraría el perdón de los pecados y una nueva relación con Dios. Listo. Con las instrucciones de Dios claras en nuestra mente, ahora volveremos a la historia de Caín y Abel y veremos lo que sucede. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Bueno, que encontramos aquí a Caín y Abel que trajeron sacrificios al Señor. Dios quería demostrarles por sus acciones que ellos estaban poniendo su confianza o fe en su palabra como verdadera. Pero había un problema. Aunque ambos trajeron sacrificios, había una desigualdad. Abel trajo un animal que podía ser sacrificado y su sangre derramada. Eso era lo correcto, lo que Dios había dicho que se hiciera. Pero Caín trajo productos de su cultivo. Las verduras no derraman sangre. Caín estaba ofreciendo un sacrificio, pero era el equivocado. Había venido con su propia versión de las hojas de higuera. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios rechazó el sacrificio de Caín. Caín en realidad erró de dos maneras. Primero, sus acciones revelaron que él realmente no confiaba en Dios. No creyó lo que Dios dijo. En segundo lugar, Caín hizo las cosas a su propia manera. Caín no se dio cuenta de que Dios no acepta las ideas personales sobre cómo estar bien con él. Ahora el hombre puede tener las mejores intenciones del mundo, pero la sinceridad no es suficiente, no cierra la brecha. Caín estaba haciendo lo suyo. Sentía que sabía mejor que Dios lo que era correcto. Bueno, por otro lado, Abel ofreció el tipo de sacrificio que Dios le había ordenado. Un animal inocente moriría y derramaría su sangre. Abel merecía morir por su propio pecado. Pero Dios en su misericordia permitió que un animal muera en su lugar como un sustituto. Cuando Abel puso su sacrificio ante el Señor, estaba confiando en que Dios cumpliría su palabra de enviar un Salvador para de alguna manera salvarlo de la horrible pena del pecado.
Ahora bien, es difícil saber si Abel conocía cómo el libertador cumpliría su papel, pero está claro que Abel confiaba en Dios en cuanto a la solución del pecado. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas. Como Abel se acercó a Dios en fe, su sacrificio proveyó la expiación que cubriría su pecado. Cuando Dios miró a Abel, no vio su pecado. Su pecado estaba cubierto con la sangre expiatoria. En cierto sentido, Dios lo pasó por alto. A los ojos de Dios, Abel era justo y perfecto, y ahora podía ser aceptado en su presencia. En cuanto a Caín, no estaba satisfecho con Dios. Se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios amablemente trató de mostrar a Caín que se estaba metiendo en problemas, que su naturaleza pecaminosa la destruiría. Indicó a Caín que sería aceptado también si venía de la misma manera que Abel había venido. Pero, ¿sabes? No hay mención de la respuesta de Caín. Probablemente estaba de mal humor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Recuerda cómo Dios interrogó a Adán y Eva? Bueno, aquí vemos a Dios haciendo preguntas de nuevo. Dios lo sabe todo. Sabe exactamente lo que había sucedido. Él le estaba dando a Caín la oportunidad de confesar. Pero al igual que Adán y Eva, las palabras de Caín revelaron su corazón. Ahora, repite nuevamente la pregunta de ahí, solo para que tengamos clara en mente. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No sé, él respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El pecado no se puede esconder. Caín había asesinado a su hermano justo y luego trató de discutir para evitar confesarlo. Dios apuntó a Caín y le dijo, tú lo hiciste. Bueno, no hay indicio de que Caín expresara remordimiento por sus acciones. Dios pudo haberlo destruido ahí mismo, pero en su misericordia lo desterró a otra región. La raza humana ha tenido un comienzo escandaloso. Bueno, sigamos adelante. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aunque Seth nació con una naturaleza pecaminosa, él confió en Dios al igual que Abel. Fue a través de Seth y sus descendientes que Dios enviaría al Salvador. Dios estaba cumpliendo su promesa de enviar el libertador. Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años. 930 años. Eso es mucho tiempo para vivir. Sí. Pablo, en este punto, la gente siempre parece preguntarse, ¿con quién se casó Seth? Esa es una buena pregunta. Ujú. Ahora, sabemos que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y en este punto de la historia, los hermanos y hermanas podían casarse entre sí. Ahora, debido a que no ha habido tiempo suficiente para que los genes mutantes procedentes de la reserva genética tengan efectos nocivos que hayan resultado de este tipo de matrimonios mixtos. Y después en la historia de la Biblia, vemos este tipo de matrimonio prohibido. ¿Cierto? Ahora, la gente también quiere saber a dónde fue el espíritu de Abel cuando murió. Sí, es importante saberlo. Por supuesto. Ahora, la Biblia no menciona explícitamente a dónde fue el espíritu de Abel cuando fue asesinado, pero sí sabemos por otras escrituras que los que morían iban a un lugar llamado paraíso, un lugar que Dios había preparado para los hombres y mujeres que creían en él. Ahora,
Algunos eruditos creen que el paraíso y el cielo eran diferentes durante este tiempo de la historia, pero todos coinciden en que ahora son uno. Ahora, la Biblia no nos dice mucho acerca del cielo, posiblemente porque es difícil para nuestro cerebro comprenderlo. Ujú. Pero cuando miramos el mundo que Dios creó en 6 días, sería bastante sorprendente pensar que podría ser con siglos de ajustes. Bueno, seguro. La Biblia dice que el cielo es un lugar real, con personas reales viviendo allí. Será como el Edén, solo que incomparablemente mejor. Quiero decir, por un lado, la naturaleza pecaminosa del hombre ya no estará. La Biblia dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El hombre también tendrá una justicia totalmente aceptable a Dios. Pensando en ver al Señor, un escritor bíblico escribió, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La Biblia también dice que la relación única del hombre con Dios será restaurada. Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es bastante claro. La Escritura dice todo acerca de que la vida será perfecta. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ahora piensa en eso. No habrá más funerales o relaciones rotas, tumbas o esos corazones rotos, despedidas. ¿Sabes? Odio las despedidas. Sí. No habrá hospitales o falta de vivienda, ni cuerpos minusválidos o enfermos, ni muletas o bastones. En su lugar, la Escritura dice que el cielo será un lugar de alegría sin fin y placer. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Algo para esperar con certeza, ¿sabes? Aquí hay otra parte interesante y fascinante de la información. Parece que nuestros cuerpos no estarán limitados por el tiempo o el espacio. Seremos capaces de movernos de forma instantánea y evidentemente también seremos capaces de reconocer a las personas que hemos conocido o escuchado aquí en la tierra. Así es, así es. Ahora, también entendemos que al menos parte del cielo estará ocupada por una gran ciudad. Y se ha calculado que si solo el 25% de la ciudad se utiliza, 20 billones de personas se podrían acomodar teniendo espacio de sobra. Ahora, esta ciudad es llamada la Nueva Jerusalén. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Esta ciudad no será comparable a ninguna que hayamos conocido, sin contaminación ni oxidación, sin deterioro, ni ladrones, ni delitos, sin temor. Será perfecta en cada detalle, y todos los habitantes del cielo van a vivir allí por la eternidad. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tal vez podemos terminar esta sección con el siguiente versículo que, aunque no se limita a las regiones celestes, sin duda lleva la idea de lo que Dios tiene reservado. Escuche esto. Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y con eso, es hora de hacer las preguntas del manual de trabajo del capítulo 5, sección 2.